Hermanos, qué bueno que estamos porque estamos aquí vivos ahorita en este momento, que estamos aquí en la presencia de Dios, porque sabemos que Dios está aquí en este templo, pero también sabemos que Dios está en todas partes. Y así como sabemos que Dios está están en todas partes sus promesas, está en todas partes su poder, está en todas partes lo que es el amor que tiene hacia con nosotros. El tema del día de hoy lo podemos ver en la lectura que tuvimos en 1 Tesalonicenses 13 y 14, en el cual nos está enseñando que nosotros podemos ver como cristianos, nosotros podemos ver como creyentes de otra manera lo que es el mundo. ¿Y a qué me refiero el mundo? En todo lo particular, en todo lo que estamos aquí, en lo que hemos estado siendo fieles, creyentes, o siendo estudiosos de la palabra de Dios, o hemos estado tratando de aprender más de su palabra y pidiendo a Dios que nos cuide, que nos guíe en todos los aspectos por medio del Espíritu Santo. Y entonces aquí quiero hacer un pequeño punto antes de empezar. Y ese pequeño punto es, como lo comentaban en la escuela dominical, que hemos tenido algunos hermanos en la fe que pues han pasado ya la presencia del Señor, donde ha sido ya la muerte carnal. Y entonces la pregunta aquí sería, ¿nosotros vemos la muerte de la misma manera como ellos? O sea, nosotros cuando algún creyente muere, realmente nos ponemos, a lo mejor carnalmente sí nos ponemos a llorar, sí nos sentimos mal, pero en nuestro corazón estamos alegres, estamos contentos, puesto que nosotros vemos la muerte de otra manera diferente. Y con esto vamos a leer un pequeño versículo donde dice en 1 Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Señor, te agradecemos nuevamente porque tú nos das la oportunidad de aprender tu palabra, Señor. Permíteme a mí en particular tratar de transmitir tu mensaje, Señor, por medio de las escrituras que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya lo que iba es a recordar nuevamente la lectura que tuvimos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que le voy a dar lectura nuevamente para recordar un poco. Y hay que poner mucha atención en lo que son las palabras. Las palabras que lo dice aquí realmente nos está diciendo todo lo que va a pasar en un futuro y de lo cual no debemos de preocuparnos. Dice de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto es a los que no son creyentes. Nos está haciendo un recordatorio a los que nosotros somos creyentes, que no sintamos tristes, porque sabemos que son creyentes, que son hijos de Dios, que si fueron salvos ya por medio de la fe, por medio de que solamente el Señor Jesús puede dar una salvación, entonces no debemos por qué estar tristes, ¿sí? Y nos dice, como los otros que no tienen esperanza, ¿sí? Como los otros que aún han sido salvos. Continúa el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también hará Dios con Jesús a los que durmieron con él. Esto es realmente nos está recordando lo que es salvación. Dice, si creemos en Jesús que murió y resucitó. Esto, tristemente, en muchas de las secciones de este mundo, digo secciones porque lo podemos separar así por medio de países, por medio de ciudades, de estados, vemos que sí saben que por medio de historia el Señor Jesús murió, pero para muchos, inclusive muchos judíos, muchos israelitas, ellos dicen, pues se murió y ahí quedó, y ya, no creen que resucitó. No lo creyeron, y está escrito en la Biblia que dicen no lo creyeron, inclusive tenían miedo de que fueran ir a recuperar el cuerpo y decir de esa manera que había resucitado el mismo gobierno romano en ese momento. Pero nosotros sabemos que no fue así. Nosotros sabemos que realmente Él resucitó y está con nosotros hoy. Él está en todas partes porque también es Dios, y Él está haciendo ahora su labor de sumo sacerdote, como sabemos que lo ha estado haciendo desde el momento en que Él resucitó. ¿Sí? Continúo. Dice el 15, y aquí es donde empieza lo que para muchos es muy difícil de comprender, inclusive los que son creyentes o los que somos creyentes, que tratamos de entender más de la palabra de Dios, pero tratamos de entenderla corriendo, no tratamos de entenderla meditando. Dice, por lo cual os decimos, esto es la palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor. Dice, no precederemos a los que durmieron. En este pequeño resumen podemos ver que está diciendo que realmente no todos van a morir físicamente cuando venga el Señor. Aquí nos está aclarando, y está siendo muy claro en estas palabras, que algunos vamos a quedar vivos tal vez, no lo sé, solamente Dios lo sabe, que vamos a quedar vivos y que en ese momento cuando Dios diga, yo voy a ir por mis hijos, yo voy a ir por mi familia, yo voy a ir por mi esposa que es la iglesia, en ese momento los que estemos vivos vamos a ser transformados. En ese momento no vamos a tener muerte física, sino que vamos a ser arrebatados, y lo dice un poquito más adelante. Continúo leyendo para ser un poco más claro. Porque el Señor mismo con su voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre en el Señor. 18. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, aquí nos está diciendo, tenemos una esperanza, tenemos más bien una promesa en el cual el Señor Jesús dijo, por medio de los apóstoles que estaban dando el mensaje aquí en Tesalonicenses, dice, sí, algunos vamos a quedar vivos, algunos no vamos a morir, no vamos a ser enterrados como es costumbre, sino que vamos a ser arrebatados. Aquí lo está diciendo, y ya cuando seamos arrebatados, vamos a ser juntamente con Él en el cielo, ¿sí? Él va a venir a las nubes, Él no va a venir aquí directamente y va a pisar tierra como ya lo hizo alguna vez, físicamente cuando Él fue en su primera venida, sino va a venir a las nubes por su iglesia. Cuando venga aquí a las nubes y seamos arrebatados los que quedemos, como nos está diciendo aquí, vamos a irnos a lo que son las bodas del Cordero. Y mientras aquí va a comenzar lo que realmente es algo triste, va a comenzar lo que son los 7 años de tribulación, va a haber tristezas, va a haber llanto, va a haber primero que nada una especie de confusión a nivel mundial con todos los que van a desaparecer prácticamente, ¿sí? Que no van a estar aquí con Él, ¿sí? Y sin embargo, digo que no vamos a ser enterrados porque si recordamos también la parte que nos está diciendo aquí, y aquí voy a hacer una pequeña pausa, nos podemos ir a Eclesiastés 3:20, y dice directamente así, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá a ser polvo. Y entonces, ¿cómo puede entrar este versículo aquí en lo que nos está diciendo en Tesalonicenses? Oye, pero espérame, aquí, si nos regresamos al 16, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿cómo es que pueden resucitar si aquí en Eclesiastés ya nos está diciendo? Es que somos polvo. Adán salió del polvo, del barro. O sea, realmente, si nosotros ya pasamos a ser partículas de polvo, ya estamos flotando. De hecho, la parte científica nos dice que mucho del polvo de que hay en nuestros muebles realmente son parte de nuestras uñas y huesos que han estado por medio de la tierra volando por todas partes. Si lo queremos ver de esa manera, cuando hacemos así y decimos, está sucio porque hay polvo, créanme que son células muertas de nosotros mismos. Entonces, digo, por si lo quieren ver de esa manera, un poquito feo, pero es la verdad. Entonces, si aquí en Eclesiastés nos está diciendo que somos polvo, pero también en Tesalonicenses nos está diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero, es porque Él tiene el poder de hacerlo. Nos lo ha demostrado y lo hemos tenido siempre. Él creó a Adán, ¿de dónde? Lo creó del polvo de la tierra, ¿sí? Por lo tanto, Él tiene el poder de hacerlo 1 y 1000 veces. Y nos lo demostró cuando lo hizo con Adán. Y nos lo va a demostrar cuando venga el Señor Jesús y diga, vengan todos conmigo, vénganse mi iglesia y vénganse todos los que creyeron a mí que habían muerto anteriormente, ¿sí? Entonces, en esa parte entonces nos está diciendo que ellos van a resucitar primero y posteriormente nosotros, ¿sí? Nosotros que vamos a ser arrebatados juntamente con Él. Entonces, realmente tenemos mucho de qué pensar y de saber que realmente los que estamos salvos, los que estamos creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro único y propio Salvador, tenemos la esperanza de no morir, como lo dice vulgarmente la sociedad, te mueres y quién sabe dónde vayas. No, nosotros tenemos la seguridad de que nosotros vamos a ir al cielo. Y los que todavía estemos, como lo dice aquí,
que no hayamos muerto físicamente, seremos arrebatados. Y lo recalco de esta manera porque para muchos es una burla. Pero muchos cuando les decimos, oye, ¿qué onda? Tienen que tener en cuenta que somos hijos de Dios, vamos a ir con Él al cielo, y si todavía seguimos vivos, vamos a ser arrebatados con Él al cielo. Y créanme, hay mucha gente que se ríe y dicen, ay, no, ¿cómo crees que va a pasar eso? O sea, realmente eso no va a pasar. O sea, ¿qué? ¿Van a llegar los ovnis y nos van a succionar, nos vamos a ir a las nubes, por eso no va a descender al cielo? O sea, son muchos pretextos que ponen, muchas cosas quieren encontrar lógica y se burlan y se ríen. Y realmente dicen, eso del rapto, pues la verdad no va a pasar. Nosotros sabemos que la Biblia nos ha dicho, ¿sí? Que van a estar dos personas a lo mejor en el campo, sesgando. Una se quedará y la otra se irá, ¿sí? Y a lo mejor hoy en día en nuestras ciudades va a pasar eso. A lo mejor vamos a estar en el tráfico, ¿sí? Y nosotros vamos a ir. Y los que se queden, ¿qué? A lo mejor van a tener el accidente ahí en ese momento, ¿sí? Van a ser destruidos. A lo mejor no sabemos si algún piloto de avión va a ser salvo en ese momento. Y ese momento el avión pues se va a ir a pique, se van a morir los demás, se van a caer. O sea, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, ¿sí? Así como tampoco sabemos quién es salvo, sino que lo podemos tener en oración, ¿sí? En oración de que el Espíritu Santo nos ayude a trabajar para realmente llevar su palabra y llevar su mensaje para que más puedan ser salvos y que no pase todo esto. Nosotros no lo podemos evitar porque no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios y es su voluntad y Él ya lo tiene planeado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí vuelvo al tema del rapto, de donde digo que se ríen y donde digo que dicen que no existe. De hecho, hay muchos científicos que han tratado de investigar la palabra rapto y lo que llega a la conclusión es que sabes que estás mal, porque la palabra rapto no existe en la Biblia. Y sí, la verdad, no existe en la Biblia. Pero existe lo que dice aquí en Tesalonicenses. Y dice, lo voy a leer directamente, dice que seremos arrebatados. ¿Arrebatados a qué te suena? Digamos, cuando un niño se está portando mal con otro niño y le quiere quitar las cosas, ¿qué es lo que hace? Llega, se lo arrebata y el otro niño se queda así como, oye, ¿qué pasó? Yo no supe nada, nada más. Ya cuando acordé dije, se lo llevó. Y fue todo lo que pasó. De esta manera, o este pequeño ejemplo, podemos ver entonces que realmente en griego sí existe la palabra rapto, ¿sí? Y aquí cuando dice es arrebatados. Si nosotros lo traducimos exactamente, de lo que es el hebreo existe la palabra harpazo o arpazo, creo que se pronuncia harpazo, ¿sí? Gracias. Que prácticamente quiere decir que seremos sustraídos violentamente. Entonces, realmente a todas las personas que se han dedicado a estudiar y que se han tratado de buscar la palabra rapto que dicen no existe en la Biblia, creo que no han estudiado lo suficiente y creo que no se han ido lo que es al griego y a ver lo que dice aquí, que es arrebatados, que se pronuncia como arpazo, realmente nos está dando ese significado literal en la Biblia y aunque lo tienen en sus ojos, nuevamente no lo están viendo. Y un pequeño significado que puedo encontrar entre algunos comentaristas dice que qué se entiende por rapto y lo ponen de esta manera. El rapto se refiere al evento en el cual el Señor Jesús arrebatará a su iglesia fuera de este mundo y esto ocurrirá tan repentinamente y sin previo aviso. El rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son eventos completamente diferentes, ¿sí? El rapto es uno y el Jesús cuando venga en su segunda venida es otro y ese puede ser un tema que tendremos que tomar en otra ocasión. En esta ocasión no vamos a poder tomarlo. Entonces, esos eventos tesalonicenses y nosotros podemos decir, bueno, pues que nada más hay una sola iglesia y no podemos decir que en otra parte de la Biblia también lo dijo, pero sin embargo en otras partes de la Biblia también nos da el mismo significado. Pablo dijo cuando estaba en Corintios, y si gustan ir conmigo a 1 Corintios 15 y leemos 51 y 52, dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Qué es lo que veíamos hace un momento? Realmente van a resucitar los que han sido muertos por la palabra de Dios, por su testimonio que llevan cada uno o que llevaron en cada uno de sus corazones,
¿sí? Y serán resucitados incorruptibles, ¿sí? ¿Y qué dice? Y nosotros seremos transformados. Realmente ahí va a ser algo, lo llamaríamos, digamos, vulgarmente mágico, porque ahora sí que muchas de las personas no pueden creer el poder de Dios. Pero si lo quieren tomar así de esa manera los que no son creyentes, adelante, tómenlo como algo mágico. Pero realmente tomen en cuenta que el poder de Dios es más que eso, es solamente palabras. Y perdón, no es solamente palabras, sino realmente son hechos. Y son hechos que nos ha dejado desde antes de la fundación del mundo en conocimiento de cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y lo digo que en nuestros corazones porque si lo dejamos a nuestra mente es muy confusa, ¿sí? Y luego nosotros no podemos entender muchas de las cuestiones por medio de lo que nos han enseñado en las escuelas, por medio de lo que nos han enseñado los parientes, por medio de lo que nos han enseñado las personas que no son creyentes, ¿sí? Sin embargo, algo que tenemos que tomar en cuenta es que gracias a esto nosotros podemos saber que no tenemos por qué sufrir de estar aquí en este mundo, puesto que nosotros no somos de este mundo. Entonces, si nosotros llegamos a morir físicamente, o si llegamos a ser arrebatados, debemos de tener en cuenta que nosotros nuevamente no somos de este mundo, como nos lo dice en Filipenses 3, 20 y 21. Dice así: mas nuestra ciudadanía, está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y aquí una vez, les voy a platicar esta experiencia que yo tuve una vez cuando estaba de recién creyente. Es que yo le decía, oye, pero es que en cuanto el creyente muere se va directamente al cielo. Y me quiso pelear la de, oye, pero espérame, entonces ¿por qué dice que los muertos en Cristo resucitarán primero? Entonces quiere decir que están muertos y están ahí esperando. Y que están ahí, que, o sea, ya que son polvo de siglos y siglos y siglos, hasta ese momento van a resucitar y van a ir al cielo. La respuesta es no. ¿Y cómo? ¿Por qué digo que la respuesta es no? Lo acabamos de leer aquí en el 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya estamos en el cielo una vez que estamos muertos, que morimos, sí, ¿verdad? Sí, realmente. Y lo otro simplemente es para que lo entendamos, sí, que lo entendamos que somos polvo, pero para que lo entendamos en el momento en el cual vayamos a ir a juicio. La parte importante de aquí es de que es cuando vamos a ir a juicio. Pero de que los que somos creyentes, que acabamos de morir, en el momento, en el instante, como en el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, así es cuando vamos a estar en la gloria del Señor, en cuanto estemos muertos, físicamente hablando. Si no nos ha llegado el rato y llegamos a morir en este momento, pues realmente vamos a cerrar los ojos, nuestro cuerpo, nuestra mente va a dejar de funcionar, nuestros órganos, todo, y en ese instante vamos a abrir los ojos en presencia del Señor Jesús, ¿sí? Y aquí nos está diciendo, donde estamos esperando al Salvador. ¿Al Salvador para qué? Realmente para que nos haga nuestro juicio. Pase nuestras obras por fuego, ¿sí? Y todas las que no sean obras, por medio del Espíritu Santo, van a ser quemadas. Y las demás van a ser, ¿para qué? Para premios, para poder tener galardones. ¿Para qué? Para poder entregarse los Señor Jesús en sus pies. Entonces, siempre se ha habido una pregunta con los que no son creyentes. Y de hecho también con muchos de los que son creyentes. Y digo por qué muchos de los que son creyentes, porque me ha tocado platicar con algunos creyentes que han estado sacando matemáticas y han estado haciendo aguas, porque en el 2020 ya nos llevó, ya nos tocó. Ya han sacado matemáticas, ya han dicho sus argumentos por medio de noticias, han hecho sus argumentos por medio de historiadores, han hecho sus argumentos por medio de que te aseguro que está entre el 2018 y el 2021. Y así te lo dicen. Y yo digo, oye, pues no manches, ¿y cuándo va a ocurrir el rapto? Y la respuesta está en la Biblia. La respuesta está en Mateo 24:36 y dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahí está su respuesta. Yo no sé por qué están perdiendo tanto esfuerzo, tanta mentalidad y tanto entusiasmo en algo que realmente no se nos dio el permiso de conocer. ¿Y por qué no se nos dio el permiso de conocer? Para que nosotros no nos exaltemos y digamos, Señor, ¿qué crees? Yo ya sabía cuándo iba a venir el fin del mundo. Yo ya sabía que yo podía conocer lo mismo que tú sabes y por lo tanto podía ser como tú. Y recuerden que ese pecado
fue desde antes de la fundación del mundo, el querer ser como Dios, el querer tener el mismo conocimiento de Dios, ¿sí? ¿Y qué le pasó? Que tenemos al gran personaje de la Biblia que es Satanás, que fue arrojado del cielo por tratar de ser Dios. Y de esta manera entonces yo puedo atreverme a decir que por eso en Mateo nos dice que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces todas estas personas que están tratando de hacer unas matemáticas, que están tratando de decir, sí, ya sabemos que entre el 2018 y el 2021 va a llegar el fin del mundo, bueno, el rapto, el arrebatamiento, entonces hay que estar preparados. La invitación aquí es que debemos estar preparados, pero no para que venga el arrebatamiento, o no para que venga el fin del mundo, como lo quieren llamar algunas otras personas, sino más bien para que estemos preparados para recibir más galardones, para compartir más la palabra de Dios, para estar más, ¿sí?, en comunión con Dios y menos en comunión con lo que es esta tierra, ¿sí?, con lo terrenal, con lo que se va a quedar aquí, con los tesoros que podemos acumular malamente, ¿sí?, y que realmente no nos vamos a llevar. De hecho, inclusive hay canciones seculares que dicen, pues no me voy a llevar un puño de tierra, y pues realmente ni eso te vas a llevar, o sea, no te vas a llevar absolutamente nada. Hay una, aquí voy a hacer una pequeña paréntesis, donde me tocó ver un como mensaje de una persona, no decía exactamente quién, pero que era una persona tan rica que podía comprar el mundo. Y esa persona dejó instrucciones precisas cuando él muriera, y decía, es como un pequeño comercial, decía, quiero que cuando yo muera me lleven los 4 médicos más famosos de todo el mundo mi ataúd. Quiero que mis manos estén fuera del ataúd y que vayan tirando diamantes, zafiros, rubíes, ¿sí? Y quiero que la calle donde yo esté pasando, por donde estén pasando mi cadáver, esté cubierta de oro. Porque después de todo esto, no me voy a llevar nada. Y esto lo dijo una persona, por no nombrarla aquí públicamente, pero lo dijo una persona que ya murió y que fue bastante, bastante rica. No es de este siglo, se lo voy a poner claro, no es de este siglo, pero para que lo tomen en cuenta. Entonces, realmente nosotros no tenemos por qué exaltarnos de sacar deducciones, si realmente nuestras riquezas tenemos que acumularlas en el cielo, no en la tierra. Si realmente nosotros tenemos que acumular el conocimiento aquí para poder compartirlo y poderlo llevar a otras personas que no han escuchado y que muchas veces sí han escuchado la palabra de Dios, pero sin embargo no fue con la persona indicada, la primera que le platicó, la primera que le invitó, con la que recibió al Señor Jesús, puesto que a lo mejor era el tiempo del hombre y no el tiempo de Dios, ¿sí? Cada vez que nosotros vayamos a predicar la palabra de Dios, que vayamos a llevar el Evangelio, debemos de pedir, y lo pongo de esta manera aunque sea muy ofensivo, debemos de pedir, ¿sí?, la ayuda del Espíritu Santo para que sea así, puesto que es su voluntad. Puesto que si no son salvos, realmente se van a ir al infierno, ¿sí? No van a morir y a despertar inmediatamente al instante siguiente en la presencia de Dios, sino van a despertar en el infierno. Y es algo muy triste porque realmente eso es lo que está pasando hoy en día, en este momento, en todo el mundo. Y aunque sean astronautas, estén fuera del mundo y lleguen a fallecer en este momento, pues no importa, se van a ir al infierno si no son creyentes, ¿sí? Entonces, de aquí podemos hacer un pequeño paréntesis, pero para continuar al siguiente punto, que si nosotros ahora nos vamos ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5 y leemos del 1 al 4, lo que dice así es esto: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, ¿sí?, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. En cuanto diga paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es que debemos estar atentos, es que debemos estudiar. Y no solamente porque algunas personas estén diciendo, es que ya viene, mira, ya saqué los cálculos y ya dice, ¿sí? O como está pasando ahorita en las noticias. Si nosotros regresamos al versículo 3 de lo que acabamos de leer, dice, cuando digan paz y seguridad. ¿Y qué creen? Ahorita he estado viendo en las noticias, bueno, días pasados, de hecho, gracias por uno de los hermanos que estaba escuchando en esa parte, me puse a estudiar un poco más.
Y hay un convenio entre los musulmanes, entre los países de las naciones musulmánicas, Jerusalén y todos ellos que quieren hacer un tratado de paz, ¿sí? Recuerden, ya fue reconocido Israel como nación nuevamente, ¿sí? Y ahora ya están hablando de paz, que tratar de hacer un pacto de paz para estar con todo eso. Entonces, si nosotros quisiéramos interpretar entonces el versículo 3 donde dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, ¿debemos estar preocupados? Para muchos que no son creyentes, la respuesta es sí. Para nosotros que somos creyentes, la respuesta es no, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora, ¿sí? Entonces, digo para muchos que no son creyentes es porque ellos ya están tratando de tomar las palabras que dijeron a otras personas que viene el fin del mundo, que viene el arrebatamiento, para tratar de meterlo de una manera tan compacta en que digan, oye, pero aquí ya está diciendo que hay paz y seguridad, y si siempre estuvieron en Medio Oriente, siempre estuvo en guerra y ahora va a tener ya términos de paz, quiere decir que entonces ahora sí ya viene el fin, ya no está diciendo, mira, aquí la misma Biblia nos está diciendo paz, entonces quiere decir que va a haber paz, seguridad. Desgraciadamente no leyeron el artículo completo, ¿sí? Discúlpenme, les digo de esta manera, no leyeron el artículo completo. En las noticias decía que lo que eran parte de Jerusalén y parte de los palestinos no quieren el tratado de paz, ¿sí? Entonces, si quisieron meterlo de esa manera, pues discúlpenme, pero están equivocados, no leyeron el artículo completo. Pero bueno, continuemos, eso es más secular que nada. Entonces, realmente, vuelvo a retomar, no sabemos el día y la hora, ¿para qué? Para que nosotros no nos engrandezcamos, no seamos como Dios y no queramos ser como Dios, ¿sí? Sin embargo, el Señor Jesús sí nos da algunos tipos de pistas, por así decirlo, pero no nos da pistas para que nosotros tratemos de sacar una conclusión, sino más bien para que nosotros estemos tranquilos en todo momento, ¿sí? Y sí nos da una esperanza de decirnos, porque si recuerdan, nosotros, como cuando somos solamente hijos, que le decimos a nuestros papás, oye papá, ¿y cuándo vas a comprar la bicicleta? Luego, hijo, luego. Entonces, nos quedamos con una esperanza que no sabemos ni qué show, como decimos vulgarmente. Sin embargo, si nuestro papá nos dice, sí, mira, ¿sabes qué onda? Este año no puedo, pero la siguiente Navidad lo vas a tener. Tenemos una esperanza que tal vez cuando suceda la siguiente Navidad nos pueda llegar ese regalo. El Señor Jesús también nos trató de decir lo mismo. Sin embargo, recordemos, no sabemos el día ni la hora, y quiero hacer mucho hincapié con esto, porque luego muchas otras personas tratan de tomarlo, no, tú dijiste, y tú dijiste, pero no, la verdad es que no es cierto, ¿sí? Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotad las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué es esta higuera? Simboliza la nación de Israel. ¿Qué es lo que pasó en 1948? ¿Sí? Israel fue reconocido como nación. Entonces realmente aquí nuevamente la higuera ya está reverdeciendo, ya está pasando nuevamente ahora sí a ser una nación, a ser reconocida. Entonces quiere decir, ¿sí?, ¿qué va a pasar lo de Mateo 24:34? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Las palabras del Señor Jesús. Entonces, si nos pusiéramos a hacer cálculos, como lo están haciendo otras personas, decir, oye, pues mira, en el 48 ya es nación. Entonces quiere decir que los que vivieron en el 48 y que se van a morir, el último que se muera, ¡zas!, ahí va a venir el arrebatamiento. No, mis amigos, porque está mal interpretado esa parte también. Está mal interpretada en la sección que generación, en la palabra griega, realmente nos está dando una parte de un grupo étnico nacional. No está diciendo realmente que sean los salvos, ¿sí? Entonces, me atrevo a decirlo, y estoy mal, yo lo digo desde antes, estoy mal, que entonces los que nacieron en el 48, que sean los últimos que van a morir, no son los últimos de esa generación. ¿Y por qué digo que no son los últimos de esa generación? Porque pueden pasar varias generaciones con el mismo conocimiento, y por medio de esta parte entonces podemos entender que esa generación pasó. La generación realmente se determina cuando es un conocimiento adquirido o transmitido. Entonces nuevamente, si volvemos a meter toda la licuadora, no sabemos el día ni la hora, ¿sí? Entonces realmente tenemos que estar muy atentos, pero sin embargo
sí tenemos que estar preparados, sí tenemos que estar estudiando la palabra de Dios y transmitiendo su palabra de Dios para que todos estemos preparados, como lo leímos anteriormente, para ese momento. Sin embargo, aquí podemos repetir entonces el versículo con el que empezamos, ¿sí? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente nosotros tenemos que estar con la ganancia hoy en día, con nuestras vidas aquí carnales en este mundo, que estamos viviendo para Cristo, no estamos viviendo para el mundo. Y si ya no estamos viviendo para Cristo, pero somos creyentes, entonces Dios, pues llévame contigo mejor, ¿sí? Porque entonces para mí sería morir y ya sería una ganancia. Ya sería estar en la presencia de Dios y ya sería para no estar cometiendo tanto pecado, porque no somos perfectos y cometemos pecados a cada rato. A lo mejor no nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo. Entonces, si realmente nuestro corazón se está tratando de desviar de Dios, ¿qué es lo que pasa literalmente así? El Señor nos llama con Él. Y digo literalmente porque yo he sabido varios casos en los cuales me han platicado algunos pastores que alguna persona que ha sido bastante creyente, que se ha rehusado, ¿sí? Así de esa manera, se ha rehusado a estar ya en la presencia de Dios, el Señor Jesús dice, tu testimonio está haciendo mal para los demás, mejor vente conmigo. Y así ha pasado. Platica mucho nuestro pastor, si me está escuchando se va a estar riendo de esto, pero platica mucho nuestro pastor que había un personaje en una iglesia que era excelente para tocar el piano, y me acuerdo porque me lo ha platicado varias veces, excelente para tocar el piano, y siempre le estaban diciendo en los cultos, oye, toca el piano. No. Oye, por favor, toca el piano. No. Y así pasaban semanas. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente, llevaba la mano fuera del vehículo, se le arrancó el brazo. Y él, desde entonces, se lamentaba de no poder volver a tocar el piano. Entonces, Dios nos da nuestras lecciones porque nos queremos alejar de Él. A lo mejor esta persona no se alejó de su presencia, siguió siendo fiel a la iglesia, pero sin embargo el don que tenía, ¿sí? En el cual el don que podía ayudar a la iglesia, ¿sí? No lo estaba ejecutando, y por lo tanto dijo Dios, no, pues si no me vas a ayudar, entonces no me ayudes, gracias, ¿sí? Sin embargo su presencia estaba todavía destinada ahí. De aquí, entonces podemos ver que realmente llegamos al punto en el cual tenemos que comprender que si somos salvos, fuimos salvos solamente por el Señor Jesús, no por nadie más, ¿sí? No por obra de un monito, no por obra de un librito, ¿sí? No por obra de una acción hecha, ¿sí? Para nuevamente hacer algo que no tenga ni voz, algo que no pueda escuchar, algo que no pueda ni siquiera ver, aunque tenga ojos, oídos y boca, ¿sí? O sea, realmente las imágenes, las estatuas que vemos alrededor del mundo son muy bonitas. Yo no digo que no, son padres. A mí me gustaría ir a visitar otros países y conocer su cultura y ver sus estatuas, ¿sí? Pero si vamos a ver estatuas, también podemos ver aquí. Podemos ver a Cuauhtémoc, podemos ver a Moctezuma, ¿sí? Podemos ver a la Malinche, podemos ver a muchos de los personajes que tenemos en nuestra cultura normal. Por cultura, excelente, la verdad. Pero desgraciadamente, lo que no quieren entender estas personas es de que solamente somos salvos por medio del Señor Jesús, no por nadie más. Y esto lo sabemos desde hace muchísimos años, y lo sabemos desde antes de la creación del mundo. Y fue recalcado en muchas partes de la Biblia. Y yo voy a nombrar solamente uno, que es el de Salmos 3:8, que dice, la salvación es de Jehová. Sobre su pueblo sea tu bendición. Entonces realmente aquí estamos viendo en Salmos, ¿que de quién es la salvación? La salvación es de Jehová. ¿Quién es Jehová del Antiguo Testamento? Ahora en el Nuevo Testamento es el Señor Jesús. Es el mismo Dios. Entonces realmente su salvación es únicamente por Él. La salvación es por Jehová en el Antiguo Testamento o por el Señor Jesús en el Nuevo, para que nosotros lo podamos entender de esta manera. Entonces aquí viendo esta parte, decimos, oye, pues entonces creo que todos los que me dicen que tienen su santito, que tienen su ídolo, o que tienen su Dios, realmente están equivocados. Y están siguiendo algo que se va a quedar, como decíamos aquí, hecho polvo en un futuro. Algo que se va a desbaratar, algo que se va a romper. O algo que si llega a romper y todavía están vivos, lo van a poder cambiar ellos mismos, hechos por ellos mismos, ¿sí? Para tenerlo más nuevo, nada más. Es todo. Entonces quiere decir que todo esto nos está llevando a que si realmente tenemos la salvación, si realmente cuando nosotros muramos y vayamos al cielo, vamos a estar en la presencia de Dios,
Pero si realmente, que es el punto original, somos creyentes, debemos entender que si nos llega el momento de que el Señor Jesús venga en su día y seamos arrebatados con Él, tengamos la tranquilidad de haber tenido galardones y coronas para Él, ¿sí? Y esto es un trabajo que no se termina en un día, en una semana, en un año, sino que se termina en toda la oportunidad que nos da el Señor Jesús de estar en este mundo, trabajando para Él, para estar en su presencia para Él. Y entonces, déjame poner el tiempo. Ya casi, tengo que cortarle mucho. Aquí una pregunta que me hicieron alguna vez que yo intenté llevar el plan de salvación a una persona que se creía bastante estudiosa de la Biblia, y me decía, es que yo estudio la Biblia, yo no soy cristiano, yo soy creyente, pero yo estudio la Biblia y la verdad te voy a decir que estás mal, ¿sí? O sea, porque entonces quiere decir que después de cuando lleguen los 7 años de tribulación, que sea el rapto, ¿me quiere decir que todos los demás se van al infierno? La respuesta es no. ¿Por qué digo que no? Porque el mismo Apocalipsis nos está diciendo, ¿sí? Nos lo está diciendo en Apocalipsis 7:4. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Si nadie hubiera pedido ser salvo después de la tribulación, entonces, ¿por qué había esta cantidad de gente, ¿sí?, que había sido inclusive salva después de lo que fue el arrebatamiento, que habían creído después del arrebatamiento, y que creyeron, y aparte de que creyeron, sufrieron en persecución? Inclusive aquí nos dice en Apocalipsis 24 que fueron decapitados en su nombre, y le voy a dar lectura. Dice Apocalipsis 24, y vi los tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa de su testimonio de Jesús y por la palabra de su Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esto ya es en el Apocalipsis, ¿ya? Esto después del arrebatamiento, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces quiere decir que estos mensajes nos están diciendo que sí va a haber personas salvas después del arrebatamiento. Sí, la respuesta es sí. ¿Cuántos? Solamente el Señor sabe cuánto es la cantidad, porque así como sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, Él también sabe cuántas personas son salvas, y cuántas personas van a ser salvas en el arrebatamiento, y cuántas personas van a ser salvas después del arrebatamiento. ¿Para qué? Para poder resistir todas esas pruebas. Para ellos, tal vez me puedo atrever a decirlo de esta manera, que no quisieron creer antes del arrebatamiento, pero que sin embargo creyeron en ese momento, ¿sí? Y que gracias a ello, ¿qué dice ahí? Y que reinaron con Cristo 1000 años, ¿sí? Ahora, si nosotros nos fuéramos al mismo Apocalipsis y leyéramos del 9 al 11, en el capítulo 6, veríamos lo siguiente. Dice, cuando abrió el quinto sello y bajó el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que veían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Y venga nuestra sangre a los que moran en la tierra, los que los acababan de matar. Y se les dieron vestiduras blancas y les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de morir con ellos. Entonces, si aquí nos ponemos a ver, todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Desgraciadamente, unos más tarde que otros, si lo queremos nombrar socialmente como lo decimos aquí. Si lo queremos poner de la manera de cual unos se tardan más, es porque a lo mejor, y me voy a atrever de esta manera a decirlo, y esto es un regaño para todos nosotros, los que somos creyentes, que no ponemos la voluntad de Dios, que no pedimos al Espíritu Santo que nos dé la opción de darle su palabra para que sean salvos esas personas, y que por eso no son salvos en ese momento. Por eso se tienen que esperar hasta la tercera o cuarta persona que llega, que trae el Espíritu Santo con ellos, y lo digo como regaño, que le lleva el plan de salvación, y entonces cuando dicen, sí acepto al Señor Jesús como mi único y propio Salvador, entonces cuando ya nos damos la cuenta de que realmente no traímos el Espíritu Santo en ese momento. Tal vez no nos pusimos en una oración ferviente, tal vez lo hicimos por compromiso, y no estamos llevando su obra como debe ser. Entonces, yo los invito hoy en día, de hoy en adelante, a que seamos más fieles, ¿sí?,
a estar en oración, a estar en comunión con el Señor Jesús y que se haga sus palabras en el corazón de las demás personas para que puedan ser salvos y para que todas las cosas de las cuales nos estamos enterados por medio de la Biblia sea para gozo solamente a nosotros, para que en el momento en el cual nosotros muramos y inmediatamente despertemos en la presencia de Jesús, sea con el gozo de poder voltear a ver, ¿sí? Y reconocernos y decir gracias a Dios que fuiste salvo junto conmigo, ¿sí? Y para terminar, solamente voy a poner algo, como decíamos al principio, algo de matemáticas. Y esto es con respecto a la salvación, ¿sí? La palabra salvación está escrita en la Biblia aproximadamente 169 veces. Entonces, no se nos dice una sola vez. No se nos dice en Tesalonicenses solamente que vamos ahí a ser arrebatados, se nos dice en varias partes. Entonces, la palabra salvación viene escrita 169 veces en la Biblia de lo que es nuestra traducción. Entonces, si decimos ahora, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Por medio de algunos monitos? La verdad es que no, solamente por medio del Señor Jesús. Y es como la palabra que dice, así dijo el Señor. Esta palabra en específico está escrita en la Biblia 2500 veces. O sea, realmente una buena llamada de atención. Y si queremos saber realmente por quién viene la salvación, la palabra, digo, la parte de la salvación, que es el Señor, que es el que nos salva, así como lo vimos que Jehová es el que nos salva. La palabra Señor está escrita en la Biblia 47,000 veces. Entonces, si nos podemos hacer matemáticas como lo están haciendo mucho, creo que esta parte nos sirve un poco más que el tratar de sacar estadísticas de cuándo nos vamos a morir, ¿sí? Entonces, yo les invito en este día que realmente veamos la palabra de Dios. Si tenemos dudas, vayamos con pastores, vayamos con personas que han estado estudiando la palabra de Dios verdadera, ¿sí? O que igual nos metamos a un instituto a aprendernos esa palabra y tratar de transmitir lo que es la verdadera palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Señor, te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y porque tú nos das la oportunidad de aprender más de ti y de arrepentirnos, así como lo veíamos en el mensaje anterior, Señor. Nos das inclusive oportunidad de arrepentirnos con 7 días, con 10 años, con 20 años, con toda nuestra vida, Señor, para que seamos salvos, Señor, para que nadie vaya al lugar de donde es el sufrir, el llorar y el crujir de dientes, Señor, sino que más bien vayamos a tu presencia en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Permítenos que si estamos contigo, en ese momento, sea de esa manera, y que si estamos vivos en la parte carnal y seamos llevados en arrebatamiento, Señor, sea el testimonio para los que no pudieron serlo antes, Señor.